seguirlos desde el principio y no agarrarlo por la mitad, ¿sí? Bien. Seguramente Juan Pablo en la clase pasada les comentó el tema que íbamos a dar hoy, ¿sí? ¿Qué les comentó Juan Pablo al respecto? Les dijo que hoy quedábamos. Periodización político-jurídica del derecho romano. Muy bien, muy bien. Vamos a dar ese tema, ¿sí? Este tema nos va a llevar 2 clases. La clase de hoy y la clase del próximo lunes. Conmigo hoy vamos a dar la periodización política de Roma. Y con Juan Pablo van a dar la periodización jurídica de Roma y las fuentes del derecho romano, ¿sí? Esa es la idea de estas 2 clases, que con estas 2 clases vamos a haber agotado ya la segunda unidad, que la segunda unidad lo que pide es una periodización política, social y jurídica de Roma. Nuestros puntos que vamos a dar en la clase de hoy van a ser, bueno, en primer lugar vamos a tratar de conceptualizar el derecho romano, ¿sí? Después vamos a dar las razones de por qué es importante el estudio del derecho romano, y después vamos a intentar eh, dar en 2 horas, ¿sí? Una historia de Roma de aproximadamente 1000 años, o más incluso podríamos decir, pero más o menos vamos a estudiar 1000 años de la historia política de Roma, ¿sí? ¿A través de qué? A través de los órganos públicos, a través de los órganos políticos de Roma, ¿sí? Así que lo que tenemos que dar hoy es mucho contenido, así que lo voy a intentar dar de manera pausada y despacio para que ustedes puedan tomar nota, ¿sí? En caso de dudas o que quieran hacer alguna pregunta, bien, levantan la mano, ¿sí? Bien, vamos a dar esos 2 grandes temas, ¿sí? Por eso vamos a comenzar eh, con una idea, porque ustedes se deben estar preguntando, bueno, yo en definitiva que estudio una licenciatura, ¿de qué me sirve? ¿Sí? ¿O para qué, cuál es el interés en estudiar el derecho romano? ¿Sí? Porque justamente vamos a dar una introducción a la civilización romana porque lo que nos interesa después es estudiar el derecho, ¿sí? Pero como ustedes saben, tanto política como derecho son disciplinas que van de la mano. Por eso nosotros tenemos que dar una introducción, ¿sí? A la civilización romana a través de los órganos políticos. Vamos a empezar con un concepto del derecho romano, es decir, ¿qué significa derecho romano? Si me preguntan en un parcial o en un examen, ¿qué se entiende por derecho romano? Bueno, el derecho romano es un conjunto de instituciones jurídicas que estuvieron en vigor en Roma y en los territorios sometidos a la dominación romana, ¿sí? El derecho romano es un conjunto de instituciones jurídicas que estuvieron en vigor tanto en Roma como en los territorios sometidos a la dominación. Desde, ¿sí?, la fundación de la ciudad de Roma, que se encuentra fechada en el año 753 a.C., hasta la muerte del emperador Justiniano. Ese es el período histórico que abarca para nosotros el estudio del derecho romano. Después vamos a ver por qué dejamos fechado o como fecha de fin del estudio del derecho romano la muerte del emperador Justiniano. Perdón, profesor, ¿puede repetir el periodo? Sí, claro. Reitero todo el concepto. Es un conjunto de instituciones jurídicas que estuvieron en vigor en Roma y en los territorios sometidos a la dominación romana. Desde la fundación de la ciudad de Roma en el año 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las razones para el estudio del derecho romano.
Hay dos tipos de razones. Las razones de tipo histórico y las razones de tipo científico. Respecto a las razones históricas de por qué es importante estudiar el derecho romano, tanto en abogacía notariado como en las licenciaturas, en primer lugar, la razón es que es una fuente de nuestro propio derecho. Nosotros cuando hacemos la división, ¿sí? Y clasificamos los sistemas jurídicos, vamos a ver que el ordenamiento jurídico uruguayo comparte determinadas características con, por ejemplo, el ordenamiento jurídico argentina, con el ordenamiento jurídico de España, con el ordenamiento jurídico francés, ¿sí? Con el ordenamiento jurídico italiano. Es decir, más allá de diferencias, vemos que hay una especie de matriz, ¿sí? Y por eso siempre estos ordenamientos jurídicos son clasificados dentro de un sistema jurídico en particular. A este sistema jurídico se lo conoce como Sistema Jurídico Continental Europeo, o bien se lo conoce como Sistema Jurídico Romano-Germánico. ¿Por qué se lo conoce con este nombre romano-germánico? Porque las raíces, ¿sí?, de todos los ordenamientos jurídicos de, por ejemplo, España, Argentina, Uruguay, Brasil, tienen o toman como fuente indirecta al derecho romano. Y esto lo podemos comprobar con una simple cronología histórica. Ustedes saben que el Imperio Romano se extendió por absolutamente toda Europa, ¿sí? Sus territorios llegaban desde Britania hasta lo que hoy se conoce como España. Abarcaba todo lo que hoy es Italia. Tenía territorios en África. Tenía territorios en Asia, ¿sí? O sea, abarcaba todo lo que se puede decir los territorios adyacentes a la cuenca del Mediterráneo, al mar Mediterráneo. Entonces, España, que en ese momento no era una nación constituida, etcétera, sino que era lo que hoy conocemos como España, en ese momento, ese territorio era una provincia. Era una provincia de quién? De Roma. Y como provincia que era de Roma, ¿qué hacía? Incorporaba, ¿sí?, o se regía, ¿por qué? ¿Por qué derecho? Por el derecho romano. Una vez que cae el derecho romano, ese derecho de la península ibérica es influido por otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo el ordenamiento jurídico de los visigodos, ¿sí? Una vez concluida el periodo de la Reconquista, ¿sí?, con los distintos reinos de España, ¿qué sucede? Con los distintos reinos, por ejemplo, de Castilla, de Aragón, ¿sí? ¿Qué sucede en la península ibérica? ¿Con qué se encuentra Cristóbal Colón? Con un continente. Ese continente es el continente americano. ¿Y qué hizo Cristóbal Colón? O sea, ¿qué hizo Cristóbal Colón? No. ¿Qué hicieron los reyes de España? Conquistaron los territorios americanos. Y en los territorios americanos, ¿por qué derechos se rigieron? A ver. ¿Quién sabe? Estoy buscando el chat. Por Sí. la corona Alemán, española, ¿puede ser? francés. Alemán, francés. Estamos diciendo Ah, que, los reinos de Castilla y Aragón, ¿sí?, llegan y descubren América, ¿sí? ¿Qué sistema jurídico implantan? El reino de Castilla. ¿Qué derecho implanta en América? El cristiano. También abreva del derecho cristiano. Pero, a ver, Sandra. ¿Puede ser el derecho constitucional europeo que deriva del derecho romano?
En ese momento todavía no estamos en la modernidad. O sea, para muchos igual la modernidad empieza así con el descubrimiento de América, pero todavía no estamos en el momento del constitucionalismo europeo. ¿Sí? ¿Qué derecho? A ver, Estrella, Se me ocurre que el romano, el porque romano. Sí, porque a ver. si España, cuando era provincia de Roma, se regía por el derecho romano, me imagino yo que seguía en principio por la misma línea. Mm. Bien, está cerca. En ese momento podemos decir que el derecho romano ya es una fuente indirecta de el derecho de estos reinos. Estos reinos, el reino de Castilla tiene su propio ordenamiento jurídico. Este ordenamiento jurídico es el derecho castellano. Este derecho castellano abreva, ¿sí?, toma como fuente el derecho romano y también el derecho germánico. El derecho que se implanta en América es el derecho castellano, ¿sí? O sea, lo que hacen es trasplantar el ordenamiento jurídico castellano a este nuevo continente. Ese derecho castellano, ¿qué tiene? Como fuente indirecta, el derecho germánico y el derecho romano, adaptado a las particularidades de América. Y como se adapta a las particularidades de América, a ese derecho se le conoce como derecho indiano, ¿sí? Ese derecho indiano también abreva, por lo tanto, ¿de qué? Del derecho romano germánico. Es decir, después vienen la modernidad, ¿sí? Las olas constitucionalistas que también influyen en el derecho, ¿sí?, en nuestro derecho actual. Pero vemos entonces que toda esa matriz que compartimos y tenemos en común, ¿qué es? Como fuente indirecta al derecho romano. Por eso es que nosotros tenemos determinada idiosincrasia jurídica parecida a España, a Francia, a Portugal, a Brasil, a México, a Argentina. Pero ahora bien, les pregunto, ¿a qué países ustedes pueden ver, ¿no?, de manera intuitiva que no tenemos la misma idiosincrasia jurídica? Es decir, que, levantando la mano, que no parece que somos muy iguales. Porque así como yo les digo, y ustedes pueden compartir conmigo, que España y Portugal somos parecidos, ¿a cuáles no? A ver, Lucía. Buenas tardes, primero. Buenas A los tardes. países tipo anglosajones, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente. Cuando nosotros clasificamos, Martín seguramente iba por la misma línea. Muy bien. A ver, Mateo. Martín, si quiere. ¿Sí? No, yo iba a decir a países con respecto al Oriente, Está por bien, está distintas bien. culturas y demás. No, está muy bien. Hay sistemas jurídicos de tipo teocrático, por ejemplo, ¿sí?, que tienen otro tipo de inspiración en las fuentes. A ver, Martín. Sí, se me escucha porque tengo problemas acá con la Sí, computadora se escucha bien. y con la mano. Sí, iba a decir Estados Unidos, que claramente es diferente el sistema jurídico, principalmente desde las constituciones en adelante, ¿no? Porque son diferentes orden jurídico, diferentes normas jurídicas, parlamentarias, mismo de soberanos, o sea, totalmente diferentes de Estados Unidos. Era eso, gracias. Exactamente, exactamente. Ustedes van a ver que como característica, como rasgo principal, la gran diferencia entre el sistema jurídico, el sistema jurídico de tipo derecho romano, del tipo romano-germánico, y, por el otro lado, el sistema jurídico de tipo anglosajón, la gran diferencia es que en el sistema jurídico anglosajón predomina la regla del precedente. En cambio, en los sistemas jurídicos de tipo romano-germánico predomina, ¿sí?, el derecho positivo, es decir, el derecho escrito, ¿sí? Nosotros, si vamos, por ejemplo, a Francia, vamos a ver que ellos tienen una cantidad de materias codificadas igual a la nuestra, por ejemplo, el Código Penal, el Código Comercial, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo mismo con nosotros. Sin embargo, ¿sí?
Disculpe, dijo que el derecho germánico predomina el derecho positivo, que es el derecho escrito, y en el anglosajón me quedé pensando. Predomina algo que se denomina la regla del precedente. ¿Qué significa la regla del precedente? Es que lo fallado anteriormente por un tribunal obliga a un tribunal en el futuro. ¿Sí? Si estás, ese tribunal que va a fallar se encuentra con un caso parecido a otro que falló en el pasado, bueno, este nuevo tribunal debe ajustar su fallo, ¿sí? a lo que el otro falló, ¿sí? No debe modificar esta regla del precedente. Florencia. Profe, buenas. No me quedó claro recién cuando estuvimos dando el origen del derecho indiano, si se origina a través de la colonización europea o bien cómo surge ahí. Bien. Me quedó esa duda. Bien. Es así. Lo importante, ahora reitero, pero lo importante es que ustedes entiendan por qué la razón histórica, ¿sí? De estudiar el derecho romano. Nosotros tenemos que lo que hoy conocemos como territorio de España, ¿sí? Como la nación española, en su momento fue una colonia, o más que una colonia, fue una provincia de Roma. En esta provincia de Roma, que tenía un nombre, que se denominaba Hispania, ¿sí? Se aplicaba el derecho romano. Una vez que cae Roma, ¿sí? Allí se asientan tribus germánicas. Por ejemplo, cuando hablamos de tribus germánicas hablamos de los bárbaros, conocidos como bárbaros. Por ejemplo, los visigodos, ¿sí? Los visigodos van a tener su propio derecho. Pero este derecho se entremezcla ¿con qué? Con el derecho romano, ¿sí? Porque no hay una interrupción, sino que muchas veces los germanos adaptaban las instituciones jurídicas de los romanos a sus costumbres, ¿sí? Termina la etapa de la reconquista de España, etcétera, etcétera, tenemos los reyes católicos, ¿sí? El rey de Castilla y el rey de Aragón. Colón se encuentra con el territorio americano, ¿sí? Lo descubre y lo conquista. Entonces, ¿qué derecho se aplica en América? El derecho de Castilla, ¿sí? El derecho del reino de Castilla, ¿sí? Ahora bien, imagínense que este territorio tan extenso que se van a ir encontrando tiene particularidades, como por ejemplo aborígenes, ¿sí? Como por ejemplo la utilización de territorios para la explotación de recursos materiales, ¿sí? Bueno, entonces este derecho castellano que en un principio se aplica va a tener determinadas particularidades que lo distingue ¿de qué? Del derecho castellano. Por eso es que se lo entiende como derecho indiano para el derecho de las Indias, porque recuerden que Cristóbal Colón sale, ¿por qué se llama derecho indiano? Porque Colón sale descubriendo sale en busca de una ruta alternativa para llegar a las Indias, ¿tá? Pero como no encuentra, él piensa que llega a las Indias, pero en realidad llega a un nuevo territorio. Por eso se lo conoce como las Indias occidentales, ¿sí? Y por eso es que se lo conoce a este derecho como derecho indiano, ¿sí? Después tenemos toda la etapa de independencia, obviamente que hay una influencia muy importante de los constitucionalistas y de los humanistas, pero siempre va a estar esa influencia indirecta del derecho indiano. Este derecho indiano, ¿de dónde proviene? Del derecho castellano. Y este derecho castellano, ¿de dónde toma fuentes? Del derecho germánico y del derecho romano. Por eso es la razón histórica de la importancia del estudio del derecho romano. ¿Bien? Perfecto. Clarísimo, Bien. profe. Muchas gracias. Perfectísimo. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son las razones de carácter científico de por qué estudiar el derecho romano. Y bueno, la razón de carácter científico es a efectos de la formación de la cultura jurídica, ¿sí? Estudiar derecho romano nos forma de manera muy importante en el mundo de la cultura jurídica, ya que, por ejemplo, permite el seguimiento de cada institución jurídica en el transcurso de toda su evolución, desde sus comienzos hasta sus formas actuales, ¿sí? Nos permite tomar una institución jurídica y desde sus orígenes y ver su evolución a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nos permite
tomar a una institución jurídica como puede ser la patria potestad en el derecho romano y decir, bueno, el pater familias tenía, por ejemplo, poder para decidir la muerte sobre sus hijos, ¿sí? Independientemente de la edad que tenían. Ver esa evolución a lo largo de los tiempos, ver cómo influyó el cristianismo en esa institución jurídica y ver las nuevas actualizaciones de la patria potestad. Sabemos hoy en día que un padre no solamente tiene derecho para con sus hijos, sino que también tiene deberes. Y por lo tanto vemos en esa institución jurídica que estamos analizando que básicamente lo que viene de quedar de Roma es el nombre, porque ya el contenido es muy distinto, ¿sí? Porque pasamos de un pater familias en Roma que tenía un poder absolutísimo sobre sus hijos a padres que hoy en día tienen patria potestad, pero que esa patria potestad conlleva deberes y derechos, pero también una carga muy importante de deberes, ¿sí? Por eso es importante a efecto científico. Y cuando ustedes toman cualquier institución jurídica, sea cual sea, van a verse siempre obligados, y quieran analizar una institución jurídica, van a verse obligados siempre, por lo menos, a ir, ¿sí?, hacia los orígenes de esa institución, que la mayoría de las veces es romana, ¿sí? Generalmente todas las instituciones, por lo menos de derecho privado, tienen un fuerte carácter romanístico, ¿sí? Por eso la importancia, la razón científica. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bárbaro. Bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a arrancar con lo que es la periodización política jurídica del derecho romano. Me gustaría que visualicen bien la pantalla y van a ver, ¿sí?, esto me interesa que quede claro desde ahora, van a ver dos grandes líneas del tiempo, ¿sí? Una línea del tiempo de color, podríamos decir rojo, colorado, y otra línea del tiempo de color azul, ¿sí? La primera, esto me interesa, miren que me interesa mucho para no generar confusiones, pues, ¿sí? La primera línea del tiempo, la de color colorado, es la que vamos a dar en la clase de hoy, ¿sí? En la clase de hoy vamos a dar la periodización política de Roma, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de la periodización política de Roma, hablamos de que existieron en la vida romana, en la vida pública romana, tres grandes etapas políticas. La monarquía, en primer lugar, la república, en segundo, y el imperio, en tercer lugar. Esta es la periodización política. Después vamos a ver bien las fechas. Por el otro lado, la línea del tiempo azul nos está hablando de lo que es la periodización jurídica de Roma, que es muy distinta. Cuando nosotros hacemos referencia a la periodización jurídica, estamos hablando de las fuentes del derecho que rigieron en cada etapa, ¿sí? Y por eso tenemos una primera etapa, que es derecho critario, otra segunda etapa, que es derecho clásico, y otra tercera etapa, que es el derecho posclásico. Respecto de este tema, ¿sí?, me gustaría hacer por lo menos tres aclaraciones. Primera aclaración. Me interesa hacerlos porque después ustedes pueden consultar otro material, ¿sí?, que no va a estar mal, pero ese material puede estar de manera distinta, ¿sí?, a cómo lo manejamos acá. Y no por eso está mal, pero no quiero generar confusión. ¿A qué me refiero? A que esta es una posible periodización jurídica de Roma. Hay otras periodizaciones jurídicas. Por ejemplo, hay autores que hablan de derecho preclásico, derecho clásico y derecho posclásico, ¿sí?, en vez de derecho critario, ¿sí? Hay autores que fijan en fechas diferentes, ¿sí? O sea, depende, podríamos decir que depende al romanista
hace su periodización jurídica. ¿Sí? Así que, si lo ven distinto, ¿tá? Sucede lo mismo con la periodización política. Hay romanistas que, en vez de 3 grandes etapas, ven 4 grandes etapas. Nosotros vemos 3 grandes etapas políticas y 2 subetapas políticas de Roma. ¿Sí? Pero van a poner los años de manera distinta. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Es que yo se los tengo que aclarar por si ustedes consultan otro material. ¿Sí? ¿Y de qué depende eso? De que un autor ponga en determinada fecha y otra. Bueno, esto se debe a que las periodizaciones tienen un claro fin, en primer lugar, que didáctico, ¿sí? De mejor entendimiento de la época. ¿Sí? Vemos que, bueno, que en determinada época existen determinados materiales, ¿sí? Jurídicos o políticos que pueden ser clasificados de una forma y otra de otra. ¿Bien? Eso en primer lugar. Otra consideración es que el nombre otorgado a cada época es en virtud a que los órganos políticos que rigen cada época, que constituyen cada época, van cambiando, van mutando en su relacionamiento entre ellos, ¿sí? Así como en su relacionamiento con los ciudadanos romanos. ¿Sí? Por eso es que hay determinados distinguimos 3 grandes periodos políticos dependiendo de cómo era que funcionaban esos órganos políticos y su relacionamiento con los romanos. Y otra consideración muy importante que hay que hacer es que tales cambios se producen ¿de qué? De manera gradual, ¿sí? Y no de manera abrupta y lineal como los representamos aquí. Si nosotros representamos así esos cambios de manera abrupta, a efectos didácticos, de mejor comprensión, pero son aproximaciones. Los cambios se van dando en la historia de manera gradual. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro esto, estas 3 aclaraciones previas? Vean ustedes ahora cómo la periodización, en la presentación, cómo la periodización política no coincide con la periodización jurídica. ¿Sí? Vean, por ejemplo, que monarquía y república, ¿sí? Prácticamente abarcan lo que es conocido como derecho gritario. ¿Sí? En cambio, en la etapa jurídica del derecho clásico abarca parte de la república y prácticamente la mitad del imperio. ¿Sí? Y después, la tercera etapa jurídica, que es el derecho posclásico, abarca la segunda etapa del imperio, que es conocida como monarquía absoluta. ¿Sí? Vean que periodización política y periodización jurídica no coinciden. ¿Sí? Esta es una idea fundamental. Periodización política y jurídica no No coinciden. entendí, perdón. ¿Puedes explicarlo de vuelta? Perdón. Sí, sí. Nosotros tenemos por un lado la periodización política, que es la línea de color, la línea del tiempo de color rojo, y la periodización jurídica, que es la línea marcada en color azul. ¿Sí? Una representa la periodización de los órganos políticos de Roma, que van cambiando y se dividen según el relacionamiento político que han tenido esos órganos a lo largo de la historia entre sí y con los romanos. Y por el otro lado, la periodización jurídica representa lo que conocemos como las fuentes del derecho, ¿sí? Y cómo han mutado a través del tiempo. Periodización política y periodización jurídica no coinciden. Si, por ejemplo, usted ve el derecho gritario en Roma, dura 6 siglos, ¿sí? Es decir, está abarcando toda la etapa política de la monarquía y gran parte de la etapa política de la república. ¿Sí? Por el otro lado, el derecho clásico abarca parte de la república y absolutamente la mitad del imperio. Y después el derecho posclásico abarca la segunda mitad del imperio hasta nuestro interés de estudio, que es el 565 después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que periodización jurídica, es decir, la clasificación que se hace del derecho conforme a las fuentes del derecho, no coincide con periodización política, es decir, la clasificación que se hace de Roma atendiendo a qué?
a los cambios que se han dado en los órganos políticos de Roma. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Bien, perfecto. Tengo una pregunta. Sí, Sí, ahí sí. va, disculpa. Sí, sí, sí. Una consulta. En el 284 después de Cristo. No, y aparte rompo esto todo el tiempo. ¿Hola? Hola, sí, sí, Ahí sí. va. En el 284 después de Cristo. Ahí no coincide con el principado y monarquía, con el pasaje de derecho clásico a derecho posclásico, o es una cuestión del gráfico. Ahí, no, ahí, por ejemplo, está bien, o sea, no coincide todo derecho clásico con el Principado, porque abarca parte de la República, pero sí, el derecho clásico va hasta el 284. O sea, Y coincide cuando pasa de principado a monarquía, ¿también pasa de clásico a posclásico? Sí, está bien, está bien. ¿Está Para bien? esta clasificación, sí, para esta clasificación jurídica está bien. ¿Está Usted bien? puede encontrar, sí, pero usted puede encontrar otra periodización, por ejemplo, en que en vez de 3 etapas Otro de tipo de, periodización claro, jurídica, encuentre 4 o en distintas fechas, ¿sí? Pero Bien. eso puede variar, pero lo que Ajá. sí es cierto es que ambos periodos, periodización política por un lado y periodización jurídica, no coinciden. No coinciden. Claro. Es Claro. como, por ejemplo, nosotros podríamos decir, hablando de Uruguay, ¿no? Podríamos decir, bueno, en Uruguay, que va prácticamente, tiene hace 200 años de historia de vida independiente, bueno, ha sido la mayoría de las veces una república, cuando no ha habido un golpe de facto, pero prácticamente tenemos una república. La fuente del derecho de Uruguay ha sido una fuente de derecho prácticamente escrita, ¿no? Y ha sido parte del sistema jurídico romano-germánico. Supongamos que el día de mañana, ¿sí? No sé, por X casualidades, se instaura una monarquía en Uruguay, ¿sí? Bueno, esa monarquía a nivel político, ¿sí? Vamos a ver un cambio a nivel político. Pero las fuentes del derecho pueden ser igual, porque la fuente del derecho puede seguir, bueno, un derecho de tipo escrito, con distintos códigos, ¿sí? El derecho sigue siendo igual, la fuente del derecho sigue siendo igual, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, Uruguay es una república y resulta que empieza a aplicar, a dejar atrás, ¿sí? El derecho escrito y empieza a usar como principal fuente la costumbre, en vez del derecho escrito, ¿sí? Y bueno, ahí hay una mutación de la fuente del derecho, pero los órganos políticos del Uruguay se mantienen, ¿sí? O sea, periodización política. Acá puse el ejemplo de Uruguay, no lo pongan en un parcial. Pero vean ustedes, para que ustedes entiendan que periodización política por un lado, periodización jurídica por el otro, no van por los mismos carriles, ¿sí? Y lo que vamos a dar en la clase de hoy es periodización política, ¿sí? Bien, gracias. A las órdenes. Es esta división en 3 grandes periodos políticos. Vamos a dar un paneo antes de pasar a cada etapa política de cada uno, ¿sí? Lo que les pido es que no se obsesionen con las fechas. Lo mismo pasa con las fechas del periodo político. Algunos pueden encontrar 3 años más, 3 años menos, ¿sí? 10, 11, no importa, ¿sí? Lo que interesa es que ustedes sepan ordenar, ¿sí? Bien las etapas políticas. Es decir, bueno, saber que primero en Roma hubo una monarquía y después una república, y no al revés. Eso es lo que interesa, ¿sí? Y qué órgano componía existió en cada periodo político. Ahora la fecha es una cuestión que yo sinceramente no valoro tanto, ¿sí? Es decir, no me parece tan esencial, ¿sí? Pero bueno. La monarquía va desde el 753 a.C. al 509 a.C. ¿Sí? Va la monarquía desde la fundación de la ciudad de Roma hasta el 509 a.C. ¿Qué sucede en el 509 a.C.? Expulsan al rey que en ese momento gobernaba como monarca Roma, que se lo conoce o se le denomina como Tarquino el Soberbio. ¿Sí? Se expulsa a ese rey, hay una revolución, se lo expulsa, se lo derroca, ¿sí? Y se empieza a instaurar una república. La república va desde el 509 a.C. al 27 a.C.
Una consulta, ¿cómo se llamaba el rey? Disculpe. Sí, Tarquino el Soberbio. Tarquino. Ahí va. Tarquino el Soberbio. Hasta la República va desde el 509 a.C., o sea, desde el derrocamiento de Tarquino el Soberbio, al 27 a.C. En el 27 a.C., ¿qué sucede? Tras una guerra civil cruenta, ¿sí? ¿Quién asume el poder? Octavio. ¿Sí? Y el Senado lo declara emperador. ¿Sí? Y a partir de ahí empieza la tercera etapa, que es el Imperio Romano, a partir del 27 a.C., que es en el momento en que Octavio es declarado emperador y César Augusto. ¿Sí? Se le es conocido como César Augusto. ¿Bien? A partir del 27 a.C., imperio. Al imperio, vean ustedes, que se lo divide en dos subetapas. Una primera etapa, ¿sí? Es la etapa del Principado. ¿Sí? Esta etapa, subetapa del Principado, va desde el 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo. ¿Sí? ¿Qué sucede en el 284 después de Cristo? Asume en el trono, ¿sí?, del imperio Diocleciano. Y el emperador Diocleciano realiza determinadas reformas políticas que van a llevar a ese imperio a tener determinadas características que se parece a una monarquía absoluta. ¿Sí? También se lo conoce como dominado a esta etapa política. Y esta etapa va hasta el 565 después de Cristo. Para nosotros, para nuestro interés. ¿Sí? ¿Qué sucede en el... La etapa, perdón. Se la denomina monarquía absoluta o también dominado. ¿Sí? ¿Qué sucede en el 565 después de Cristo? Muere el emperador Justiniano. Ahí termina la historia de Roma, les pregunto, mejor dicho, a ustedes. A ver qué piensan. ¿Termina la historia de Roma en el 565 después de Cristo? No. No. A ver, ¿qué sucede ahí? Roma estaba dividida en dos imperios, Bien. el occidental y el oriental. El oriental continúa por cerca de 1000 años más o menos. El occidental empieza a ser invadido por las tribus bárbaras o empieza a fusionarse con otros pueblos por la pérdida de fuerza del emperador en ese momento. Perfecto, perfecto. En el 565 muere el emperador Justiniano, pero el Imperio Romano de Oriente sigue aún con vida, hasta por lo menos el 1456 después de Cristo, es decir, 1000 años más. A este Imperio Romano de Oriente se lo conoce como Imperio Bizantino, ¿sí? Cuya capital es Constantinopla. Vean ustedes hasta que sucede en el 1456. El emperador, o mejor dicho, el imperio turco-otomano, ¿sí?, que tenía como sultán a Osman I, derroca Constantinopla, ¿sí?, y ese territorio va a pasar a ser parte, con el nombre de Istambul, ¿de qué? Del imperio turco-otomano. Y ahí sí, podríamos decir, es el fin definitivo del Imperio Romano, del Imperio Romano. Pero ¿por qué nosotros tomamos hasta el 565 después de Cristo? Porque con la muerte de Justiniano, ¿por qué? Justiniano era un emperador romano que ¿qué realizó? ¿Qué hizo Justiniano y por qué ha quedado en la historia y por qué es tan trascendental para nosotros? Que realizó una recopilación del derecho romano. Esa recopilación del derecho romano que hizo Justiniano es la que ha llegado hasta nuestros días. Y por eso nosotros tomamos como
punto de partida, el 565 después de Cristo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Laura me pregunta si esto queda en EVA. Sí, lo voy a subir a EVA. Bien. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra primera etapa política. ¿Sí? Nuestra primera etapa política va desde la fundación de Roma, ¿sí? Que es fechada aproximadamente en el 753 a.C., ¿hasta qué? Hasta el derrocamiento de Tarquino el Soberbio, ¿sí? Aproximadamente en el 509 a.C. Ese es el periodo político que vamos a comenzar a estudiar ahora. Sí. Profe, no, perdón, que hay con Sí. la mano levantada, perdón. Quería hacerle nomás, buenas tardes, profesor. Quería hacerle una Buenas tardes. consulta. Las Sí. características que vamos a ver ahora de la monarquía y después de la república, ¿son las mismas que se sostienen de repente después en Francia con Luis XIV y todas las monarquías, o tienen diferencias en la conformación o en Está la muy bien. forma de ejecutarse? Porque cuando habla de monarquía, o sea, yo pienso de repente en un Luis XIV, poderes absolutos, dinastías de familias y ese tipo de cosas, pero no sé si estamos hablando de la misma definición de monarquía. Perdón, disculpe que lo haya interrumpido. No, está bien la pregunta, está muy bien la pregunta. No, tiene distintas características a las que nosotros conocemos, que son de corte, digamos, moderno, ¿sí? Tienen otras características, ¿sí? Pero vamos a ver que la esencia, digamos, se encuentra, que por ejemplo, en la monarquía que hay un rey, ¿sí? Pero después tiene características distintas, ¿sí? A, por ejemplo, las de Luis XIV, etc. ¿Sí? Bien, es decir, por la propia caracterización de Roma es que son distintas. Bien. Vamos a hablar un poquito de lo que se conoce como la leyenda de Roma, de la fundación de Roma. ¿Sí? ¿Cuál es la leyenda, ¿sí? Por así decirlo? Bueno, a ver, Florencia. Estuve leyendo un poquito Bien. sobre esto para la clase de hoy y nada, como que un poco lo que entendí fue que los gemelos Rómulo y Remo fueron arrojados al río Tíbet, ¿puede ser? Sí, Fueron arrojados sí. ahí, abandonados, y una loba se hizo cargo de amamantarlos, o sea, esto es un poco la leyenda urbana, y nada, después como que fueron, no me quedó claro quién de ellos, pero uno fue mandado a fundar una ciudad, entonces los hermanos como que disputan en dónde van a fundar esa ciudad, y Rómulo termina matando a su hermano, a Remo, como para quedarse con el poder, entonces se transforma como en el primer, como se dice, en el primer rey de Roma. Empieza a ejercer la autoridad ahí. Está muy bien, está muy bien. ¿Alguien más quiere agregar? Está perfecto. A ver. ¿Alguna otra mano que haya estudiado la fundación, la leyenda? Es como dijo la compañera, ¿sí? ¿Qué sucede? Númitor, ¿sí? Era el 13º rey de Alba Longa, ¿sí? Que es un reinado que se encuentra cercano, ¿sí? A las colinas donde se encuentra lo que iba a ser futuramente como Roma, ¿sí? Númitor, ¿sí? Era nieto, ¿sí? O era, mejor dicho, o descendiente del príncipe Eneas. Eneas, ¿sí? Era un príncipe troyano que escapa cuando están destruyendo Troya y después de un periplo por todo el Mediterráneo, termina en el Lacio, ¿sí? Donde es la bota de Italia, ¿sí? Allí en el centro. ¿Sí? Eneas llega al Lacio y se casa con la hija de Latino. ¿Sí? El Latino era el rey de los latinos, ¿sí? Que era una tribu de Italia. ¿Sí? Númitor, de esta relación entre Eneas y Lavinia, es que nace Ascanio. Ascanio es el que funda la ciudad de Alba Longa, del cual Númitor es heredero.
¿sí? Del trono. ¿Qué sucede? Que el hermano de Númitor lo derroca, ¿sí? Le realiza un golpe. ¿Y qué es lo que hace? Manda a matar a todos los hijos de Númitor, es decir, a todos sus sobrinos. Y a su hija, ¿sí? Que el nombre de la hija de Númitor es Rea Silvia, la manda a encarcelar, ¿sí? ¿Qué cuenta la leyenda? Que Rea Silvia, ¿sí? Concibe junto al dios Júpiter, ¿sí? A Rómulo y Remo, ¿sí? A estos dos hermanos. El hermano de Númitor manda a dejar a estos dos bebés abandonados en el río Tíber, ¿sí? A efectos de que mueran. Pero allí una loba los encuentra y les da de amamantar leche. Después los encuentra un pastor que los cría. Rómulo y Remo logran derrocar a su tío y vuelven a poner en el trono a Númitor. ¿Y qué hace Númitor en recompensa a sus dos nietos? Bueno, les regala una colina, un territorio. ¿Para qué? Para que fundan una nueva ciudad, ¿sí? En ese momento, cuando están trazando los límites, ¿sí? Cuando Rómulo se encuentra trazando los límites de la ciudad de Roma, dice que quien ose traspasar esos límites sin su permiso tendrá como pena el castigo más severo de los dioses. ¿Cuál es ese castigo más severo de los dioses? La muerte. ¿Qué hace Remo? Cruza los límites sagrados de ese territorio marcado por Rómulo. Entonces, ¿qué hace Rómulo? Le da muerte a Remo. Para que ustedes vean la simbología en esta leyenda, porque no deja de ser una leyenda, un mito, de la importancia de la propiedad privada que le asignan los romanos, ¿sí? Le asignan tal carácter sagrado que se puede castigar con muerte a quien ose violar la propiedad privada, ¿sí? Esta es la leyenda. Historiográficamente, la cuestión es un poquito más compleja, ¿sí? Dado que se entiende que Roma, la ciudad de Roma, no se fundó de un día para el otro, así como lo cuenta la leyenda, sino que fue un proceso. En primer lugar, si nosotros vemos bien estos mapas que yo tengo aquí, que les estoy mostrando, Roma es una ciudad muy estratégica. ¿Por qué puede ser estratégica? Porque se encuentra arriba de una colina, ¿sí? Y atraviesa, a efectos como gran defensa natural, el río, un río que es el río Tíber, ¿sí? O sea, vean ustedes la zona estratégica, ¿sí? Se dice que Roma, en definitiva, es la conjunción de 7 grandes colinas, ¿sí? De estos 7 grandes territorios, ¿sí? Que están a la altura y protegidos naturalmente con el río Tíber. ¿Quiénes habitaban? ¿Sí? ¿Quiénes habitaban esta área, o cuáles, mejor dicho, son las áreas estratégicas? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos que Roma, si la ubicamos en este mapa, vemos que tenía una área de influencia de una tribu, que era la tribu de los etruscos, que eran grandes guerreros, ¿sí? Es decir, vean ustedes, al norte de Italia, los etruscos, ¿sí? Al sur estaban, ¿quiénes? Los latinos, otra gran zona de influencia, ¿sí? O los latinos, que son en definitiva los que, desde donde proviene el latín justamente, y donde es, quienes son en definitiva los fundadores de Roma. Después tenemos, por ejemplo, más al sur de Roma, tenemos a los griegos, la influencia griega. Y después tenemos, si miramos al norte, junto a los etruscos, a los sabinos, que era otra tribu. Entonces, ante el acecho y la influencia de los etruscos,
y los griegos, lo que hacen los latinos es fusionarse o realizar alianza de protección ¿con quiénes? Con la tribu de los sabinos, ¿sí? Y allí estaría un poco la historia, ¿sí? De cómo es que en definitiva, historiográficamente, surge, ¿sí? El pueblo romano. ¿Sí? Es una combinación en un primer momento de los latinos y sabinos a efectos de protegerse frente a los griegos y a los etruscos, y después también los etruscos ejercen una gran influencia sobre los romanos. ¿Sí? Bien. Si, por ejemplo, nosotros vemos en la historia de la monarquía, ¿sí? Cuenta la leyenda, ¿sí? Que en Roma existieron 7 reyes, ¿sí? De los cuales los últimos 3 son reyes etruscos, de origen etrusco. Por lo tanto, se entiende que hubo una marcada influencia, ¿sí? O fusión también con pueblos etruscos del norte. ¿Sí? Bien. Si quedó claro, vamos a pasar a otro temita. Otro tema muy importante historiográficamente, por fuera de lo que es la leyenda oficial y que tiene una gran importancia en Roma, es la gens. ¿Sí? La gens, digamos que es el antecesor a las civitas, es decir, al origen de la ciudad romana. ¿Sí? ¿Qué es una gens? La gens, para Antonio Viñas, supone un conglomerado de varias familias a través del cual se intentan hacer pervivir las relaciones parentales más distantes. En la familia, el vínculo de consanguinidad es próximo y fácilmente reconocible. En la gens, el lazo de unión presupone la conciencia de pertenecer y llevar un nomen determinado que, a la vez, distingue e identifica. ¿Sí? ¿Qué es, en definitiva, una gens? Es una unidad política. ¿Sí? Es un grupo humano fundamental que conforma una unidad política, una unidad económica y una unidad religiosa jurídica, con fuertes lazos de solidaridad social. Es decir, la gens podríamos hablar que son tribus, ¿sí? Son tribus que comparten un antepasado en común. Son clanes de familias con un antepasado en común, o que bien comparten determinados lazos familiares. Estos clanes, ¿sí? Están o son comandados, tienen por un jefe, el jefe político del clan. Este jefe político del clan es lo que nosotros conocemos como, ¿qué? El pater familias. Este pater familias es el dueño de las cosas que tiene ese clan y de las personas que están en ese clan. ¿Sí? Es decir, que estos clanes son en definitiva los que configuran una unidad preestatal, ¿sí? En la cual encontramos elementos que componen lo que conocemos como el Estado moderno, ya sea un territorio propio, porque estaban estos clanes asentados en determinado territorio, órganos de gobierno, que es el pater familias, por ejemplo, que es el jefe de esa gens y de todos sus miembros, y normas de conducta, es decir, las costumbres que regían esos clanes. Es decir, que previo a la ciudad de Roma, a las civitas romanas, ¿sí? Y como gran inspiración a lo que van a ser estos órganos políticos, tenemos que estos clanes tribales, conducidos por un pater familias. ¿Sí? Bien. Si está claro, Florencia me dice que sí, que es la única que tiene la cámara prendida, y le agradezco, porque realmente es muy importante poder verlos cuando alguien da la clase. Porque si bien no exijo que tengan la cámara prendida,
es muy importante para mí, porque así yo, viéndoles las caras, veo si comprenden, no se entiende nada. Así Profe, que, tenemos muchos la cámara prendida. Muchos, sí, Disculpe, pero- prendida la Ah. cámara. Profe, pero somos Somos muchos. varios, profe. no los Se veo, están no los mirando veo. Ah, Yo no te veo a vos, por ejemplo. No lo estoy viendo a usted. ahora No, no lo yo estamos no, viendo. pasa que Ahora aparezco sí, así. ¿cuántas? Quedó en Ahora negro. muchas sí, gracias. pero somos muchos Se le los va que a estamos armar con la cámara lío, se le va a armar lío porque somos varios. Se le me armó el complicó. lío. Se me armó el lío. Eso es por hablar por fuera de lo que debía hablar. Tiene que correr la porque- flechita, profe. Sí, ahí va con esta. Pasa que, claro, como estoy compartiendo acá, me aparecen solamente, por ejemplo, 6 personas, hasta máximo que puedo ver. Entonces estaban todos con la cámara apagada y veía a la compañera. Pero veo que son estamos unos los que- cuantos. Así que voy a ir con el cursor pasando de a poquito y voy a ir viendo, a ver las caras de ustedes, para de paso conocerlos y ver si están entendiendo o estoy hablando y no se está entendiendo. Pero Una creo cosa, que... Por favor, sí, profe, por favor. algo importante, que en los grupos de WhatsApp se ha armado bastante discordia porque muchas veces se corta mucho la clase para participar y entonces se pierde mucho el hilo de la clase. Entonces hemos llegado como a un acuerdo, entre comillas, de dejar al profesor dar la clase y después, a lo último, 15, 20 minutos, hacer una participación, excepto que usted abra como el debate y bueno, y ahí se pueda participar, pero para que quede Bien, más bien, clara bien. la clase, para todos. Perfecto, perfecto. Está buenísimo. Incluso si yo no estoy grabando, pero ustedes seguramente están grabando y se van a pasar la clase. Así que cualquier cosa que haya que reiterar, ustedes me lo piden y no hay inconveniente. Lo que pasa es que, claro, yo no les estaba viendo la cara y a veces uno no les ve la cara pero fue por este percance que tuve. Y no sabe si o están entendiendo todo o no están entendiendo. Entonces, creo que se está entendiendo, así que podemos seguir avanzando, ¿sí? Entonces vemos cómo estas gens, en definitiva, que son clanes tribales. Estos clanes tribales tienen un jefe político, ¿sí? Que es el paterfamilia, así que son, digamos, la célula o el germen, ¿sí? De lo que es la ciudad romana y todos los órganos políticos, ¿sí? Bien, esto entonces ha quedado claro. Vamos a pasar ahora sí a la monarquía propiamente dicha, porque ya hablamos de la fundación en el mito de la fundación, la leyenda de la fundación. Hablamos de la fundación en sentido historiográfico, ¿sí? Ahora vamos a pasar a propiamente la monarquía. Nosotros tenemos 3 grandes órganos políticos en Roma, ¿sí? 3 órganos políticos que componen la monarquía, ¿sí? Esta etapa se organiza en 3 grandes órganos. Tenemos por un lado al rey, por el otro lado a los comicios y por el otro lado a el Senado, ¿sí? El rey, del latín rex, es la magistratura real que era vitalicia, monocrática, unipersonal y sagrada, ¿sí? El rey es, en primer lugar, de carácter vitalicio, es decir, desde el momento en que se es designado monarca, ¿sí? Ese cargo no cesa hasta la muerte. Por el otro lado, la ejerce una sola persona, ¿sí? Y por el otro lado, reviste un carácter sagrado. El rey, aparte, entre las atribuciones que tiene este rey de la monarquía, es supremo sacerdote, es decir, el rey es supremo sacerdote en tanto es el jefe también de otro órgano de carácter religioso en Roma, que son los colegios sacerdotales, ¿sí? Él los preside y tiene el derecho a consultar a los dioses, ¿sí? Es decir, de averiguar los augurios, ¿sí? Por eso vean ustedes también que acá hay hoy una compañera preguntaba, bueno, ¿esta monarquía es parecida a la monarquía de la modernidad? Bueno, vemos que no, porque el rey
moderno, si se quiere decir el rey como nosotros conocemos absoluto, está en última instancia investido por quién. En el caso de la Europa moderna, por el Papa, pero no es el jefe. Bueno, tenemos monarquías cuyo, por ejemplo, en Inglaterra, que se es rey y jefe político y a su vez jefe de la iglesia anglicana, pero bueno, en el caso francés no. En el caso romano, en este caso particularmente romano, la atribución del cargo de rey es, en primer lugar, es el supremo sacerdote, es decir, es el jefe de los colegios sacerdotales, ¿sí? Tiene el comando de las legiones, ¿sí? El ejército romano, tiene el poder de defender a Roma a través de este ejército, reprime los delitos, es decir, que es juez también, ¿sí? A efectos de también castigar a la población que comete infracciones, que comete un delito, tiene la representación externa de Roma ante otros pueblos, declara la guerra y firma la paz, y por el otro lado, distribuye la tierra pública, ¿sí? Entre los ciudadanos romanos, que es conocida las tierras públicas como ager publicus, ¿sí? Ahora, ¿cómo se designa al rey? ¿Sí? ¿Cómo se designa al rey? Hay tres grandes, sí, tengo dos manos, a ver, tengo la mano de Verónica. Sería como decir que es el pater del Estado romano, de la ciudad, que del gens es como si tuviera todas las atribuciones del pater ampliadas. Podríamos decir que sí, o sea, el tema es que el pater familias tiene otras competencias dentro de su clan. O sea, está muy bien lo que dice, pero yo no diría así, porque por ejemplo, el rey no se puede entrometer en el clan de un pater familias, en el clan de una gens. Entonces no podría ser como un super pater, porque tiene como límite, digamos, la jurisdicción de un pater en los asuntos de que ese pater tiene derecho. ¿Sí? Es decir, un pater o un rey, por ejemplo, no podría obligar a otro pater que le dé una hija para él casarse. No podría ser. Sin embargo, el pater de una gens podría perfectamente arreglar matrimonios con otro pater, si ese él lo quisiera. Por eso, o sea, no es un super pater. Pero sí, es verdad que la gens, de alguna manera, es un prototipo, ¿sí? Un prototipo de lo que es la monarquía, ¿sí? Porque vemos que tenía determinadas condiciones o determinadas reglas que son parecidas a la monarquía, ¿sí? Sí, gracias. A las órdenes. Analía. Sí, una consulta. ¿El rey es un sacerdote? El rey no solamente, más que un sacerdote, es el jefe de los sacerdotes. Así que sí, podremos decir que también es el... Pero como sí, lo sí, conocemos hoy, con un estudio sacerdotal, digamos, o... No, es un jefe, o sea, tiene sacerdotes el cual él comanda, digamos. No es un sacerdote como lo conocemos hoy. ¿Sí? Bien, gracias. Muy bien. Bien, respecto a la designación del rey, existen varias posturas, ¿sí? Y hay de estas varias posturas, podemos decir que hay tres, pero la última es la postura con la que he leído, por lo menos, dos o tres autores que he recurrido son los que concuerdan, así que podríamos decir que hay una postura mayoritaria. La primera postura dice que el cargo de rey era hereditario, es decir, el rey elige a su sucesor. ¿Tá? Es básicamente eso, que sea hereditario. ¿Sí? Puede ser bien su hijo o bien otra persona, ¿sí? Su yerno o lo que sea. ¿Bien? Esta es una posición. La segunda posición dice que en realidad al rey lo Profesor, elegía... ¿Sí? Perdón, ¿sí o sí tiene que ser un familiar o no necesariamente? No necesariamente. Ah. O sea, lo que queremos referir cuando dice hereditario es que el rey elegía a su sucesor. Decía, él me va a suceder a mí.
puede ser un hijo, puede ser un yerno, a la suerte. Gracias. La otra postura dice que en realidad al rey lo elegían los comicios. ¿Qué eran los comicios? La asamblea de los ciudadanos romanos. ¿Sí? Los ciudadanos romanos, que eran hombres, libres, ¿sí? Se juntaban y en definitiva decidían que fueran los reyes. Esta posición es criticada porque dice que este rasgo de democracia, si se quiere denominar, no existía en este momento en Roma. ¿Sí? Y la tercera posición es la posición mayoritaria. ¿Sí? La segunda posición dice que los comicios, es decir, los comicios son las asambleas que celebran los ciudadanos romanos libres. ¿Sí? Los ciudadanos romanos libres se reunían en una asamblea y elegían al rey. ¿Sí? Bueno, esta posición es criticada porque dicen que en Roma en este momento no es conocida que tuviera ese apego, digamos, o esa forma democrática de actuación. ¿Tá? Entonces, los romanistas o los estudiosos se han puesto de acuerdo, que se ha leído, en esta tercera posición, que es la que voy a comentar. ¿Sí? ¿Qué sucede en esta tercera posición? El rey saliente, ¿sí? Designa a su sucesor. ¿Sí? Elige a su sucesor. ¿Y qué hacen los comicios? Lo invisten de rey. Es decir, vean que es una mezcla entre la posición 1 y la posición 2. ¿Sí? Porque el rey dice, Julius César o Julius Cayo va a ser mi sucesor, y lo que hacen los comicios es confirmar lo que ha decidido el rey. ¿Sí? Esa es decir, investirlo. Los comicios invisten al rey. Nunca confundan investir con embestir. ¿Sí? Son palabras que se cambia una palabrita y cambia completamente el significado. ¿Sí? Lo que hacen es investirlo, es decir, le dan la solemnidad de rey, le otorgan los poderes de rey, lo hacen supremo sacerdote y le otorgan todas esas facultades. ¿Sí? Martín. Sí, no, una consulta que me generó una pregunta que capaz que no viene al caso, y no pude escuchar parte de la tercera clasificación, pero podría decir, la pregunta es, ¿quién fue que eligió el primer rey para que haga toda esa cadena? ¿O quién eligió porque también había sentido o había escuchado que también se podría hacer por un tema, vamos a decir, elegido por Dios. Pero claro. Pero capaz que un poco enrablando todo o conectando todos los términos, que claro, al ser el supremo sacerdote, para así decirlo, y eso supuestamente lo eligió, fue antes de Cristo en realidad, no fue después de Cristo. Entonces, también ahí entra, porque supuestamente si hablamos del supremo sacerdote, el primer supremo sacerdote fue Pedro, que lo eligió Jesús, para que así sucediera y para que siga creciendo y siga al mando de la religión católica. Pero en aquel caso, ¿quién fue que lo elegía? No sé si me explico. Bien, está bien la pregunta. Vamos a darle la mano a Isto 2023. A ver, Isto 2023. Perdón, no sé por qué me puse ese nombre, disculpen. Que en realidad, simplemente por el tema de eso ¿cómo se llama? De tema religioso, tenemos que tomar en cuenta que es antes de Cristo, por consiguiente no tenemos a un Jesús ni nada que nos dé ¿cómo es? Que nos dé el sacerdocio en sí. Sí. O sea, creo que estamos pensando todos como en los reyes actuales y no nos estamos posicionando en la época que nos compete. Bien. A ver, Andrea. Yo quería comentar o quería más bien confirmar que Rómulo fue el primer rey de Roma, ¿no? El que arrancó, digamos, con todo esto después de las posturas, digamos. Él fue el primero y después ahí entraron las designaciones. Bien.
Martín. Sí, no, solamente hacer una salvedad que está bien lo que dice el compañero, pero justamente no había un Cristo, pero sí había un Dios. O sea, supuestamente el Dios existía, no existía Cristo. Entonces, ¿quién era el que elegía? ¿Quién fue que eligió el primer rey, más allá de que si fue Rómulo? Pero supuestamente Rómulo no fue el primero de la monarquía, porque Rómulo creó a Roma, pero no creó el Imperio Romano, me parece, no sé. Sí, sí. Hay cosas que se me vienen pensando en voz No, alta. está muy bien la pregunta. Aquí les voy a decir mi opinión, pero una opinión, digamos, que la voy a intentar en lo posible argumentar. Como ustedes venimos de ver, en realidad la fundación o la creación de Roma es un poco leyenda y un poco historiografía, ¿sí? Pero hay una gran parte de leyenda. Esta leyenda la escriben personas que incluso no son contemporáneas al proceso de fundación de Roma, ¿sí? Entonces, por eso es que se mezcla un poco divinidades con seres humanos y acciones sobrenaturales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en este periodo de la monarquía se afirma bien que existieron 7 reyes. Estos 7 reyes habrían sido 2, por ejemplo, de carácter latino, 2 de carácter sabino y los otros 3 de carácter etruscos, ¿sí? Pero no se sabe bien por qué estos últimos reyes son etruscos, ¿sí? Y entonces se explica, bueno, es en definitiva lo que se da en Roma es una influencia por parte de este pueblo, que era un pueblo en ese momento dominante, que son los etruscos. Y por eso tienen ese carácter. La pregunta de Martín es, digamos, ¿quién designa al primer rey? Es decir, ¿quién designa o quién impone esta cadena? Bueno, el tema es que esta hipótesis, esta tercera hipótesis, igual que las otras dos, son hipótesis, ¿sí? No es algo confirmado. Eso en primer lugar. Y después que tampoco lo que se tiene de Roma en sí, de la fundación y lo que se sabe, es básicamente leyenda. Entonces nunca podremos saber, ¿sí? Sí se sabe que Rómulo fundó Roma, ¿sí? Pero no se sabe con exactitud bien el año, se afirma que fue el 21 de abril de 753 a.C., pero más allá no se pone nada. Es decir, no se sabe, ¿pudo haber existido un rey anterior a Rómulo? Tal vez, ¿sí? Yo lo que logro, digamos, hipotetizar a partir de lo que hemos visto, es que, bueno, en definitiva fue un proceso espontáneo, es decir, aldeas, ¿sí? En distintas colinas, en esas 7 colinas, cada aldea seguramente tenía un jefe, ¿sí? Un jefe tribal, y esos jefes tribales se juntaban a efectos de protegerse de los etruscos y de los griegos, y decidieron, de común acuerdo, ¿sí? Decir, bueno, fulanito de tal es el rey, ¿sí? Ya sea Rómulo o ya sea un rey antecesor a Rómulo. Y allí entiendo que surge esta figura del rey. Y a partir de ahí, por eso es que también entiendo que necesitaba esa convalidación por parte de los comicios, porque los comicios en un origen son comicios por tribu, es decir, cada tribu tiene un representante en los comicios, ¿sí? Por eso todo este origen existente, ¿sí? Pero fue, digamos, entiendo que fue una concatenación, es decir, en un primer lugar, pueblos, tribus, asentados en estas colinas, que se unen, ¿sí? Con la necesidad de defenderse del enemigo externo. Y para eso se requiere alguien visible, ¿sí? Alguien que los represente en el exterior, ¿sí? Alguien que sea el representante de todos. Y ahí eligen a ¿sí? De manera espontánea, digamos, entiendo yo, a un rey. También podría suceder que capaz que de todos estos clanes que se juntan, había un clan que era el más fuerte. Y bueno, de ese clan más fuerte surge el rey, ¿sí? Y a partir de allí también surgen por un lado los patricios y por el otro lado los plebeyos, ¿sí? Pero estamos, digamos, en este momento, estamos como en el terreno de la hipótesis, ¿no? Bien. Martín.
Sí, entonces se podría decir que la soberanía comenzó con la humanidad también, porque pues si nos podemos analizar esas hipótesis, me parece que lo más coherente en su momento es eso, de los comicios, o sea, una cúpide, un grupo de hombres unidos eligen a una sola persona a través del voto. Entonces, y ahí fue que entonces después se empezó a seguir la cadena, vamos a decir, de las monarquías y de la herencia, más allá de que después el poder de esa persona que fue primero elegida se catalogó, se catapultó encima de todos los otros. O sea, hablando Sí, 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 sí. Es hipótesis posible. filosóficamente, ¿no? Es posible, ahí, pero ahí estaríamos hablando, por ejemplo, del origen. Bien, bueno, ¿cuál fue el origen? Acá, por ejemplo, a lo que nos estamos refiriendo es, en esta presentación, ¿no? Que no es incompatible con lo que usted dice tampoco. La manera de sucesión de reyes, es decir, cómo se destinaban los reyes, no el primer rey. El primer rey capaz que fue una especie de elección entre distintos clanes, como también pudo haber sido el clan más fuerte que dominó a las otras tribus y las sometió, y en definitiva se fueron conformando los clanes políticos, o tal vez fue algo más tácito, es decir, bueno, vieron que el más poderoso, el que proveía más hombres para la batalla con los otros pueblos, bueno, la figura de ese pater familia, ese jefe, termina siendo el rey. Pero volvemos, estamos como en el territorio de la hipótesis, porque en este periodo político, o en este momento, estamos en el 753 a.C. Es decir, prácticamente son 1000 años para atrás. Es decir, el registro es muy poco. Y por eso es que se sumerge en las leyendas y en los mitos, ¿no? Gracias. Bien. Estrella. Profesor, se me entreviera un poco esto de, ahora que usted estaba diciendo la diferencia en una cosa es cómo van siendo designados, otra cosa es el origen. Pero antes de la modernidad, no se creía que eran como una designación como divina, así como que el rey era elegido como en forma divina, como de la divinidad que tenía, se autoproclamaba rey en realidad. Sí, sí. Se me entrevira, ¿es así o no? Bueno, eso está bien, lo que usted dice, pero eso es la modernidad. Que ahí ya Roma no existe. Yo digo, ¿no era antes eso, antes de la modernidad? Antes de bueno, en el caso de Esto Roma... que estamos hablando. Sí, bueno, sí, tiene un carácter... Perdón, sí. Que era como que se consideraban elegidos por Dios y por eso se autoproclamaban rey. No. Bueno, elegido, lo que pasa que sí, la monarquía romana tenía un carácter sagrado, como venimos de dar, porque, por ejemplo, el rey era el jefe del colegio sacerdotal, por lo tanto era el sacerdote supremo, así que sí tiene un carácter divino, ¿sí? En ese sentido sí. Ahora, de cómo llega a ser rey, investido rey, ¿sí? Nosotros venimos a ver estas tres hipótesis. Lo que indica la hipótesis mayoritaria es que el rey designaba a su sucesor y a los comicios investían a este rey, ¿sí? Eso es la posición mayoritaria. Ahora, ese cargo de rey, una vez elevado al cargo de rey, fuera un carácter sagrado, incluso llegaba a que alguien que ose, ¿sí?, atacar a la figura del rey era castigado con la pena capital, ¿sí? Ahí sí. Pero ahí ya es cuando la persona tiene el carácter de rey, cuando es rey. Sí, el rey tiene un carácter sagrado y su figura, digamos, es inviolable, ¿sí? Pero la forma, a las órdenes, pero la forma en que es elegido es, y ya reitero porque alguien había preguntado hoy, alguien había preguntado justamente cómo era la tercera forma. Bueno, la tercera forma es que el rey saliente, ¿sí?, designa un sucesor, decide quién va a ser su rey, el futuro rey, una vez que él muera, y lo que hacían los comicios, esta asamblea de ciudadanos romanos, era investirlo, es decir, confirmar, ¿sí?, a esta persona en el cargo de rey. ¿Sí? Bien. Si quedó claro esto, pasamos a la otra parte de la monarquía. Seguimos en la monarquía. Tenemos otro órgano político que es los comicios, el comitium en latín.
¿sí? Los comicios, acá estoy leyendo, disculpen que me vaya, pero acá leo una intervención. Aunque la religión y la mitología romanas eran una parte importante de la cultura romana, la elección de Rómulo como rey no estuvo directamente relacionada con la intervención de un dios. Bueno, no y sí. No y sí. Porque en la leyenda, Rómulo y Remo son hijos de Rea Silvia. Y Rea Silvia, según la leyenda, obtienen a este hijo fruto de una relación con el dios Júpiter. O sea, como que, y acá retomo lo que decía Estrella, como ese carácter divino que tiene el rey, pero incluso la fundación, o sea, nada más y nada menos, para la leyenda y para la mitología, funda Roma un descendiente directo, un semidios, porque es el hijo de una mortal y el hijo de un dios. Nada más y nada menos que el dios Júpiter, que es el dios supremo en la mitología romana, es como el Zeus romano en la adaptación. O sea que en la leyenda hay un carácter divino, ¿sí? de Rómulo, ¿sí? Pero en la realidad, historiográficamente, es muy distinto. ¿Sí? Bien. El otro órgano político es los comicios. ¿Sí? Los comicios, en latín comitium, es la asamblea político-legislativa. ¿Sí? Los comicios es la reunión de los ciudadanos romanos para decidir asuntos, ¿sí? Asuntos de la vida romana. ¿Sí? Hay dos tipos de comicios. El primer comicio es el comicio por curias. En los comicios por curias participaban 30 lictores. Cada lictor representaba a una tribu, a una curia romana. ¿Sí? Cada curia era un clan. Es decir, cada clan, de 30 clanes, mandaba a un representante a ese comicio. ¿Sí? ¿Y por qué eran importantes los comicios por curias? Bueno, porque entre otras cosas, lo que hacían los comicios por curia era dar hombres para la guerra. ¿Sí? De ahí la importancia de encontrarse organizados y de consultar a los comicios por curia, a estos comicios, de si estaban conformes o no de ir a una guerra. ¿Sí? Porque si no estaban conformes no te iban a dar hombres ni armas para ir a la guerra. Entonces era muy importante. Servio Tulio, que es el rey número sexto de los 7 reyes que gobernaron Roma, realiza determinadas reformas políticas. ¿Sí? Y en estas reformas políticas está la creación de los comicios por centurias. ¿Y qué es lo que hace? Miren, presten atención a esto. Servio Tulio crea 193 centurias. ¿Sí? Dependiendo de la renta que tuviera ese ciudadano romano, iba a una centuria. Es decir, por ejemplo, si tenía entre 50.000 a 60.000 haces, iba a la centuria número 33. Si tenía de 100.000 a 200.000 haces, iba a la centuria número 34. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si tenía caballos, iba a una centuria aparte. ¿Sí? Porque el caballo es digamos, es un animal que en ese momento de defensa de la guerra es primordial. ¿Sí? Esta reforma la hace midiendo la renta de las personas, es decir, el patrimonio que tuvieran las personas. ¿Sí? Los que tuvieran menos de 15.000 haces no participan en ninguna centuria. ¿Sí? No tienen la posibilidad de participar. Ahora, fíjense cómo era el funcionamiento de esta centuria. Miren qué manera de funcionar. La mitad de esas 193 centurias, aproximadamente, ¿sí, Florencia? Profe, ¿puede ser que esto se conozca como el origen del censo también, a raíz de toda esta investigación? Está muy bien el aporte que hace Florencia, porque para realizar esta reforma política, ¿sí? Y clasificar a las personas según su patrimonio, ¿qué se hace anteriormente? Un censo, para saber qué patrimonio tenían las personas. Está muy bien el aporte. Muchas gracias. Entonces, pero fíjense ustedes la forma de participar en estas centurias. La mitad más una de las centurias
supongámosles 100 centurias, estaban compuestas por las personas con más patrimonio en Roma. ¿Sí? Las otras 93 centurias estaban compuestas por las personas con menos patrimonio. ¿Y cómo era la forma de votar? Bueno, se votaba conforme a la centuria que se pertenecía, ¿no? Los más ricos, los que tenían de 100.000 a 199.000 haces, votaban en la centuria, por ejemplo, número 100. Y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo elegir? Cada centuria tenía un voto. Entonces se empezaba consultando a las centurias más acaudaladas, a los que tenían más patrimonio. Si entre las centurias que tenían más dinero, ¿sí?, llegaban a la mitad más uno, no se consultaba a las demás. O sea, se consultaba hasta la número 94 o 95. Una vez conseguida la mayoría, ya no se consultaba a las de menos, que tenían menos dinero. ¿Sí? Bien. Entonces vean la forma democrática que tenían de participar. A esta forma, digamos, se le conoce como timocracia. ¿Y por qué se le dice timocracia? Es porque es el gobierno de las personas que tienen más renta. ¿Sí? Se gobierna o se tiene derechos políticos y ciudadanos conforme a la renta que se tenga. ¿Sí? Conforme a la renta que se tenga. ¿Sí? Disculpen que acá se complicó. ¿Sí? Conforme a la renta que se tenga, ¿sí?, es el poder o los derechos políticos y civiles que se tienen. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, y estos comicios por centurias tienen una función muy importante, ¿sí? Y van a tener una función muy importante en la República, que después lo vamos a ver, ¿sí? Pero ahora es importante que entiendan esto. Y el último órgano político de la monarquía es el Senado, ¿sí? Del latín senatus. El Senado, que es la asamblea de los patres, que coparticipaban del poder real como consejeros del rey. ¿Sí? Es la asamblea de todos los jefes políticos que han fundado la ciudad de Roma. ¿Sí? ¿Y cuáles son las atribuciones que tiene el Senado? Bueno, en primer lugar, ¿sí?, tiene como atribución el poder de asumir el interregnum en caso de vacancia del poder real. ¿Qué sucedía? Supongamos que un rey muere sin dejar un sucesor, como veníamos de comentar. Por lo tanto, había una situación de vacancia. Entonces, ¿qué hacían los senadores? Se turnaban en el poder del rey 5 días cada uno, hasta que los comicios, ¿sí?, o en definitiva, eligieran un senador, etc., hasta que se diera, hasta que un rey ocupara el cargo. ¿Sí? A esto se le denomina como interregnum. ¿Sí? Es decir, en caso de vacancia, porque ese rey no ocupaba el trono, porque había muerto sin elegir heredero, por ejemplo, bueno, en ese caso, cada senador asumía por 5 días el trono. ¿Sí? Bien. Otra atribución que tenía el Senado es lo que se conoce como patrum auctoritas. ¿Sí? ¿Qué es la patrum auctoritas? Es la autoridad. ¿Sí? El Senado tiene, al ser integrado por los padres fundadores de Roma, ¿sí?, tiene un poder muy importante en cuanto a la autoridad. ¿Sí? Así que las pronunciaciones, ¿sí?, del Senado tenían un poder prácticamente obligatorio. ¿Sí? Vean ustedes que la palabra Senado, del latín senatus, en la etimología es senectus. Senectus significa anciano. ¿Sí? Estaba integrada por las personas ancianas, descendientes de los padres fundadores de Roma. Por eso la autoridad en su palabra, que prácticamente lo que decía
lo que asesoraba al rey tenía un carácter vinculante. ¿Sí? Bien. Y con eso terminamos la monarquía. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cómo termina la monarquía según la leyenda? La leyenda cuenta que la monarquía termina con el último rey, que es Tarquinio el Soberbio. ¿Qué es lo que hace que expulsen a Tarquinio el Soberbio los romanos? Cuenta la leyenda que un hijo de Tarquinio el Soberbio viola, ¿sí? Abusa sexualmente de una ciudadana, de una romana perteneciente a la clase patricia. El pueblo romano le pide a Tarquinio Soberbio que, bueno, ejerzca el derecho y ajusticie a su hijo, quien ha violado y ha abusado sexualmente a esta joven patricia. Ante la reticencia de Tarquinio el Soberbio de ejercer justicia, es que los ciudadanos romanos lo expulsan. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Les pido que comenten. ¿No hay preguntas? Tarquinio el Soberbio. Hay una compañera que está preguntando, Tarquinio el Soberbio. Bien, entonces pasamos a la segunda etapa política de Roma, ¿sí? Que es la República. La República va desde el 509 a.C. al 27 a.C. Claro, lo derrocan del poder. ¿Sí? Se arma una revolución, una revuelta, y los ciudadanos romanos expulsan a Tarquinio el Soberbio de Roma. Bien, vamos a la república. La palabra república viene de res pública, es decir, cosa pública. Y va desde el 509 a.C. al 27 a.C. ¿Sí? El poder público se encuentra conformado por los magistrados, el senado y los comicios. ¿Sí? Se puede distinguir entre dos clases de magistraturas: las magistraturas ordinarias y las magistraturas extraordinarias. ¿Sí? Las magistraturas tienen imperium y potestas. Algunas solamente tienen imperium y otras tienen algunas tienen imperium y potestas, otras tienen solamente la potestas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre imperium y potestas? El imperium es tener el mando del ejército, ¿sí? El poder absoluto sobre el ejército. Y la potestas, cuando hablamos de potestas, nos referimos a la esfera de poder a la que corresponde determinado magistrado. Es decir, ¿qué es lo que puede hacer cada magistrado y qué no? ¿Sí? Vamos a la primera magistratura. A la primera magistratura. En la cumbre de las magistraturas, después vamos a hablar también de las características que tiene. ¿Sí? La primera magistratura es el consulado. ¿Sí? El consulado es la magistratura máxima de la República. ¿Sí? Es la máxima. Detentan la totalidad del imperio, es decir, tienen el comando total del ejército romano. El consulado, el cónsul a su vez, sí, voy a repetir. Por un lado tenemos al imperium y por el otro lado la potestas. El imperium es el comando de las legiones, el comando del ejército militar, es la fuerza militar. Y la potestas es la esfera de poder en la que puede intervenir el magistrado. Es decir, algunos magistrados tienen la más amplia potestad.
potestas, es decir, pueden intervenir en todos los asuntos. Y otros magistrados pueden intervenir en algunos asuntos. ¿Sí? Bien. Entonces, el consulado detenta la totalidad del imperio. El cónsul convoca y preside el Senado y los comicios. ¿Sí? Y en un primer momento tiene competencia jurisdiccional en causas civiles y criminales. Es decir, cuando se presentaba un litigio entre ciudadanos romanos, ya sea porque un contrato se incumplió o ya sea porque hubo un homicidio, ¿sí? ¿A quién recurrían para que resuelva esa situación? Al cónsul, que era quien la definía. Esta es la magistratura de más alto poder. Pero nadie me ha preguntado, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cónsul y el monarca? Es decir, el monarca de la época de la monarquía. A ver, tengo a Josefín. Sí, profe, que por ejemplo el cónsul lo nombraron, yo por lo que leí, se nombraron 2 al principio y que era por un año. Exactamente. Y acá es cuando vamos a ver las características, salvo excepciones, que tienen las magistraturas. ¿Sí? Tienen determinadas características que en general la presentan todas las magistraturas ordinarias, ¿sí? Y que son, en primer lugar, las magistraturas eran ejercidas por 2 personas. Por 2 personas. ¿Sí? Una persona por 2 hombres, que eran los que podían acceder a las magistraturas. Estos hombres, ¿sí? Ejercían en conjunto y cada uno tenía posibilidad de veto a la decisión del otro. Es decir, si uno tomaba una decisión y el otro cónsul estaba en contra, el otro podía vetar esa decisión y dejarla sin efecto. Esa es una primera característica. La otra característica de los magistrados, era la anualidad, es decir, duraban un año en el cargo. ¿Sí? Una vez terminado el ejercicio del cargo, debían elegirse otros 2 cónsules. Otra tercera característica es que eran honorarias, es decir, no percibían una retribución por ejercer la magistratura. Es por eso, y una compañera puso ahí, que se le denomina en honoraria, es por eso que acceder a estas magistraturas y realizar toda la carrera, empezando por las magistraturas más bajas para terminar en la más alta, que es el consulado, se le denomina como cursus honorum, es decir, la carrera honoraria. ¿Por qué se le denomina carrera honoraria? Porque no percibían retribución por ejercer. ¿Sí? Entonces, reitero la idea. A las magistraturas la ejercían 2 personas. ¿Sí? Cada una de esas personas tenía poder de veto sobre la decisión de otra. ¿Sí? Primera característica. La otra característica es que eran anuales, duraban un año en el cargo. La otra característica es que rendían cuentas, ¿sí? Eran responsables de sus decisiones. Y la otra característica es que eran honorarias. Y por eso el ejercicio de las magistraturas, iniciando desde la más baja hasta la más alta, se denomina como cursus honorum, ¿sí? La carrera de los honores. ¿Sí? Bien. Florencia. Profe, no me termina de quedar claro. Entonces, ellos, ¿qué obtenían con hacer esta magistratura? O sea, el poder político nada más. Exactamente, era en primer lugar poder político, pero además era una cuestión de honor para los romanos. Pero Sí. ¿podían ser cónsules una sola vez en su vida, digamos, o podían volver a ser cónsules? Podían volver a ser cónsules, ¿sí? Pero lo ideal es que una vez siendo cónsules, ¿sí? Después de haber terminado esa carrera, terminen como senadores. Ahí ¿Sí? va. ¿Está? Bien. Y mientras no eran elegidos, ¿aprendían o algo por el Mientras estilo? no eran elegidos cónsules, estaban ejerciendo magistraturas inferiores, que son las que vamos a terminar de ver. Bien. El cónsul es el vértice, ¿sí? De nuestra pirámide, es la magistratura más alta. ¿Sí? Stephanie.
Sí, profe, no me queda claro quién elige los cónsules. Ahora lo vemos a eso. Ah, bien, perdón. Sandra, ahora vamos a ver quién elige qué. ¿Sí? Pues estamos recién en el primer órgano. O sea, teníamos la monarquía, se termina la monarquía, pasa la república. Los cónsul, que vienen a ser 2, vienen a ocupar como el lugar de lo que sería el rey en la monarquía. Sí, ahora vamos a ver los magistrados, vamos a decir, vienen a ocupar ese cargo del rey. ¿Y qué hacen los romanos para no ir, que no suceda lo que le pasó a la monarquía? Vean ustedes que hacen todo lo contrario a lo que hacían en la monarquía. Estas magistraturas no son de carácter hereditario. ¿Sí? Ya lo voy adelantando, la eligen los comicios. La otra característica es que no son vitalicias, porque duran un año en el cargo. La otra característica, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la monarquía era monocrática, la elegía una sola persona? Bueno, las magistraturas la van a elegir, la van a ejercer 2 personas. ¿Sí? Es decir, vean ustedes las diferencias entre una y otra. Tratan de no ir por el mismo camino de la monarquía. En ese sentido, los cargos tienen las características completamente distintas. ¿Sí? Florencia. ¿Tengo una mano levantada? ¿Florencia? ¿Florencia? No habla. Bueno, se entendió esto, ¿no? Bien. Entonces, en el vértice de nuestra pirámide tenemos el consulado. La magistratura que le sigue al consulado, es decir, está por debajo del consulado, es la pretura. ¿Sí? La pretura es creada en el año 367 a.C. ¿Sí? ¿Y qué hacen los pretores? Los pretores ejercen la función jurisdiccional. ¿Sí? Es decir, 2 personas tenían un litigio, tenían un inconveniente, un conflicto. ¿Y ante quién iban para que le dicte los principios para resolver ese litigio? ¿Ante quién iban? Ante el pretor. ¿Sí? El pretor le daba las fórmulas necesarias para resolver ese problema. ¿Sí? Por eso es que tienen función jurisdiccional. ¿Cuál es la función jurisdiccional? De dictar el derecho y hacerlo aplicar. ¿Sí? Ahora, vean ustedes, me interesa que vean esto. Acabo de decir que la pretura fue creada en el año 367 a.C., ¿no? Y vean ustedes cuándo entramos en la monarquía, en el 509 a.C. Es decir, que la pretura es creada con posterioridad a la entrada en la monarquía, es decir, no estuvo desde el día 1. Y esto viene a confirmar lo que dije en la clase de hoy, a las 6 de la tarde, cuando recién comenzábamos. ¿Qué fue lo que dije? Que los cambios fueron graduales, que no se dio todo de un día de la noche a la mañana. ¿Sí? ¿Y por qué los romanos crearon la pretura? ¿A quién le quitaron poder? A ver, ¿a quién le están quitando poder? Obviamente que ya no tenemos rey. El rey tenía función jurisdiccional. Pero en la consulado? Al consulado. ¿A los senadores del consulado? Al consulado. ¿Sí? Le están quitando la función jurisdiccional al cónsul, porque veían que el cónsul tenía mucho poder, independientemente de que lo ejercieran 2 personas. Entonces crean la figura de ¿quién? Del pretor. ¿Sí? En un primer momento, nosotros vamos a tener la figura del pretor urbano. Pretor urbano. El pretor se lo conoce como pretor urbano porque este pretor entiende cuando hay conflictos entre ciudadanos romanos. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Roma empieza a extender su territorio y empieza a comerciar con otras civilizaciones, como por ejemplo los cartagineses o con otros pueblos germánicos. Y ahí se suscitaban problemas entre romanos y extranjeros. Entonces, ¿qué hacían los romanos cuando había un problema entre un extranjero, que los romanos lo conocían con el nombre de peregrino, y un ciudadano romano? Bueno, para atender esa problemática, los romanos crean otra pretura, que se la conoce como pretor peregrino. El pretor peregrino
va a entender en los problemas, en las disputas que se presenten entre ciudadanos romanos y ciudadanos no romanos, ¿sí? Libres que pertenecen a otros pueblos, ¿sí? Sandra. Una quién lo elige, consulta. profe? ¿Todos hacían carrera de honor? ¿O la preturia, los pretores tenían como honorarios? No, todo, también esta magistratura también comparte las mismas características de el cónsul. No es ejercida por una sola persona. Al principio sí, pero después se crean más pretores urbanos, cada uno con sus potestas en determinado territorio, y a su vez se crea el pretor peregrino, ¿sí? Pero comparten la característica del consulado que duran un año en el cargo, ¿sí? Y a su vez que son honorarias, ¿sí? O sea, no se percibe un sueldo. No daba para trabajar ahí. No, pero ¿saben qué? Lo que pasa es que nosotros estamos analizando las cosas con nuestra cabeza moderna, ¿sí? Nosotros estamos acá, en primer lugar, ¿quiénes podían ejercer estas magistraturas en un principio? A ver, Martín. No, sí, justamente, un poco a eso. Hoy en día capaz que lo vemos, en realidad si lo llevamos al tiempo de antes sería mejor que si los que están hoy en la representación política sean honorarios y no que sean remunerados. Pero claro, eso en ese momento se lo hacía solamente por el hecho del poder y por el prestigio que eso lo conllevaba, por pertenecer a la parte noble, a la parte de la nobleza de aquel entonces para poder adquirir un cierto estatus, vamos a decir, en la sociedad de aquel entonces. Entonces, era muy importante esa carrera, más allá de que de un principio con la monarquía, que era un rey, después de lo que lo rodeaba, después la república, que ahí ya conllevaba a un prestigio y un poder más fuerte, porque claro, ahí ya era algo más soberano y más prestigioso y más con estatus, porque no tenían que seguir el régimen o seguir el mandato de alguien, sino que ellos conservaban y llevaban el hilo o lo que hacía cumplir a los súbditos de ellos o a la población o a la gente trabajadora en su momento, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo único que te voy a hacer una corrección es que en vez de el término nobleza, ¿sí? Estaba reservado para la nobleza, digamos, estaba reservado para los patricios. Bien. La única, bien. Pero está muy bien. Verónica. Nada, era eso, era decir que quienes podían acceder eran los patricios o quienes eran ciudadanos. En realidad que era muy poco porcentaje de la población de las ciudades, efectivamente. Exactamente. Que eran los que tenían derecho. Exactamente. Muy bien. Lucía. No, sí, yo también iba a aclarar eso mismo, de que además de que tenían que ser hombres libres y ciudadanos, o sea, que no podía ser una mujer, por ejemplo, no, o sea, es una época totalmente distinta a lo que soy. Eso nomás. Por eso vean ustedes que el concepto que les dije hoy de timocracia, ¿sí? Era un gobierno de la renta, o sea, gobernaba quien tuvieran una mayor renta, ¿sí? Bien, pero vamos a ver después que van a suceder cambios en Roma, ¿sí? Por eso hablamos de cambios políticos y sociales, y ahora vamos a ir a eso. Yo, si les parece, yo sé que la clase termina a las 8, a mí me gustaría seguir dictando el tema y terminarlo hoy. Por ende, si les están de acuerdo, para quienes no quieren estar porque tienen otra clase o tienen que trabajar, yo dejo grabando y empiezo a grabar, ¿sí? Y subo a Eva después, ¿tá? O si algún compañero se compromete a grabar y pasarles, buenísimo, ¿tá? Y mi idea es terminar con el tema hoy, ¿sí? Si están de acuerdo. ¿Cuánto estimás, Pablo, que te va a llevar a terminar? Y media horita más, seguramente. ¿Sí? Depende la cantidad de intervenciones, ¿sí? Yo no tengo inconveniente en que intervenga. Pero capaz que podemos hacer justamente, bueno, tratar de en media horita redondear el tema, después podemos quedar hipotetizando sobre Roma, y después terminamos con la clase, ¿sí? No sé si tienen otra materia ahora. ¿Tienen la mayoría? Porque si tienen, ahí sí no tengo otra que terminar. No tienen otra materia. Perfecto, entonces, seguir con la materia. Perfecto, porque además les sirve así, ustedes quedan con el hilo, porque si no, capaz que cortamos, y el próximo lunes ya, ni yo me acuerdo de lo que dije. Entonces,
lo mejor capaz que es darle como un cierre en la clase de hoy, ¿sí? Así que yo lo que voy a hacer es grabar récord, acá. Bien. Bien. Recording in Arranqué a grabar. progress. Bien. Bueno, no se cohíban por que estemos grabando, ¿no? Participamos como siempre. Bien. Ahora, fíjense ustedes la importancia que tiene en este sentido de la pretura. ¿Por qué? Porque la pretura, el pretor va a participar, y lo van a ver en la clase que viene con Juan Pablo, en lo que son las fuentes del derecho, va a participar de una manera muy importante en la creación del derecho. Porque vean ustedes que justamente declara principios jurídicos. Y ustedes en la clase que viene van a ver la importancia que tiene el pretor en la creación de derecho, de principios jurídicos. ¿Por qué? Porque los romanos van a regirse por la ley de las 12 tablas, pero ese derecho es un derecho extremadamente rígido. Entonces, lo que empieza a hacer el pretor, ¿sí?, a través de su función jurisdiccional y resolviendo litigios entre ciudadanos romanos y peregrinos, a través de estos principios jurídicos y esquemas que va dictando, va a ir creando una nueva fuente del derecho, que se lo conoce como derecho pretorio, ¿sí? Y este derecho pretorio es muy importante en la etapa del derecho clásico, ¿sí? Y la mayoría después es recogido por los jurisconsultos, que a su vez es recogido por el Digesto Justiniano. Pero ahí ya nos estamos yendo mucho para la clase que viene. Pero es solamente para que ustedes tengan una puntita de la importancia que tiene este cargo que es la pretura, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ir a otra magistratura que tiene un nivel inferior, ¿sí?, que es la censura, ¿sí?, el censor. ¿Cuál fue el primer censo que se hizo en Roma? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Que lo dijo una compañera. Que es perteneciente a la época de la monarquía. ¿Quién hizo el primer censo en Roma? El rey Jacinto, ¿no? El Tulio, ¿no fue? Exactamente. Servio Tulio realiza el primer censo para configurar estas centurias, ¿sí? ¿Cómo eran elegido el censor, quien ocupaba el cargo? Bueno, era elegido por los comicios, ¿sí?, a propuesta de los cónsules, ¿sí? Y se elegía el censor cada 5 años, ¿sí? Y duraba en sus funciones por un periodo máximo de 18 meses. Podía durar menos, pero el periodo máximo era el de 18 meses. ¿Qué atribuciones tenía el censor? Bueno, en primer lugar, confeccionar la lista de los miembros que integren el Senado, ¿sí? En un principio, quien elegía los miembros del Senado era ¿quién? Era el cónsul. Pero esta potestas le es quitada al cónsul y le es otorgada al censor, ¿sí? O sea que viene el poder importante que tenía, porque nada más y nada menos que decía quién iba a ser senador. Otra potestad que tenía el censor era el empadronamiento de los ciudadanos. Es decir, el censor llevaba una lista y en esa lista establecía los nombres de quién eran los ciudadanos romanos. Y quienes eran ciudadanos romanos, por lo tanto, que tenían el derecho a votar, ¿sí?, tenían derechos políticos de votar y a su vez ser elegidos para ejercer las magistraturas. Y otro poder, pero muy importante, que tiene el censor, es el control de la moralidad pública, ¿sí? El censor tenía un poder que tenía la posibilidad de tachar la conducta de un magistrado como infame, es decir, que un magistrado ha tenido una conducta infame, y por lo tanto lo podía degradar a efectos incluso de no poder seguir ejerciendo la carrera de los honores, del cursus honorum, ¿sí? O sea que vean ustedes la importancia de este cargo. El censor era un cargo único, es decir, solamente lo ejercía una persona, ¿sí? No era un cargo dual como era el consulado, por ejemplo.
Y el otro cargo de la magistratura, un escalafón por debajo, obviamente, del cónsul, del pretor y de la censura, es la cuestura. ¿Qué eran los cuestores? Eran auxiliares de los cónsules, ¿sí? Y incluso poseían jurisdicción criminal en causas que podían implicar pena capital, ¿sí? Como por ejemplo, en casos de que un ciudadano hubiese cometido parricidio, es decir, hubiera dado muerte a su padre, bueno, en caso de esa pena, era castigada con pena de muerte. Entonces, los cuestores tenían jurisdicción para entender en esos casos, por ejemplo. Y a su vez administraban el dinero público, nada más y nada menos de los romanos. Bien. Tenemos otros dos cargos políticos, ¿sí? El cargo más de menor jerarquía en la República, de lo que venimos de dar, la magistratura inferior, ¿sí?, por la que se comenzaba, digamos, era la edilidad curul, ¿sí? Eran los ediles. ¿Cuál era la función de los ediles? Bueno, el cuidado de la ciudad, del ornato público, ¿sí?, la habitabilidad de los edificios, la circulación pública, vigilancia nocturna, servicios de incendios, ¿sí?, regulaban, controlaban y estaban al tanto de esos temas. Era la policía de mercados, es decir, en la función de controlar los precios, de que no excedieran el precio, y a su vez promoción y control de espectáculos públicos, ¿sí? Y la última magistratura ordinaria, ¿sí?, no es una magistratura cualquiera, es una magistratura muy importante, ¿sí? Es muy importante esta magistratura, que es el Tribunado de la Plebe. El Tribunado de la Plebe. El Tribuno de la Plebe nace en el 494 a.C. Y solo pueden acceder a este cargo los plebeyos. No pueden acceder los patricios. ¿Y por qué se crea este cargo? Bueno, este cargo se crea a raíz de un pacto entre los plebeyos y los patricios. Nosotros lo conoceríamos modernamente como una negociación, ¿sí?, entre patricios y plebeyos. ¿Qué sucede? Los plebeyos, en virtud de las condiciones en las que vivían, en las que muchos estaban endeudados y tenían pocos derechos políticos frente a los patricios, deciden abandonar la ciudad de Roma, ¿sí? Y la abandonan. Se van todos los plebeyos de la ciudad de Roma, ¿sí? Y por lo tanto los patricios se quedan sin los plebeyos. Entonces, ¿qué hacen los patricios? Salen a buscar a estos plebeyos para que se reincorporen a Roma. Y es por eso que surge este cargo, que es, digamos, un defensor de los plebeyos, ¿sí? ¿Y qué atribuciones tiene este Tribunado de la Plebe? En primer lugar, vetar las decisiones de las demás magistraturas. Es decir, los cónsules tomaban una decisión, este Tribuno de la Plebe podía vetar, dejar sin efecto la decisión de esos cónsules. También podía hacer comparecer a los magistrados patricios, es decir, podía hacer comparecer al cónsul, al pretor, a los cuestores, a los ediles curules y al censor, ¿sí?, para que rindan cuenta de sus funciones, ¿sí?, y de que sean responsables. Y por último, podía convocar a la asamblea de plebeyos, es decir, el tribuno de la plebe podía convocar a una asamblea integrada exclusivamente por plebeyos. Esta asamblea, integrada exclusivamente por plebeyos, podía votar leyes que los regulasen, es decir, que regulasen solamente a los plebeyos, asunto de los plebeyos. En un principio solamente podían regular cuestiones de los plebeyos. Con el paso del tiempo, esta obligación de lo votado por las asambleas de los plebeyos también se hacía obligatorio para
para los patricios. ¿Cómo se llamaban esta asamblea de los plebeyos? Se le conoce con el nombre de concilia plebis, concilios de los plebeyos. Y la fuente del derecho, estas leyes que votan la asamblea de plebeyos, tiene un nombre que subsiste hasta la actualidad: plebiscito. ¿Sí? Lo votado por la asamblea de los plebeyos se conoce con el nombre de plebiscito. Bien. Vean cómo comparte una misma raíz etimológica.